utilizan el buzón aquí en la iglesia, ¿no? Y aquellos que son conscientes del esfuerzo que estamos haciendo para mantener la obra del Señor caminando. Hemos, gracias a Dios, traspasado barreras que nunca nos imaginamos traspasar, porque básicamente pensamos que íbamos a perder básicamente todo, especialmente el edificio que tenemos y todo, porque básicamente esta pandemia fue algo terrible financieramente hablando, pero Dios es fiel. Dios ha sido fiel y hasta aquí nos ayudó el Señor. Yo sé que a ti también te ha ayudado el Señor, y es precisamente porque de corazón has ayudado a la obra. Hermanos, estamos infinitamente agradecidos con ustedes por ponerle atención a eso, ¿verdad? Como, ¿verdad? Uno y otro van apoyando y entran al internet, a la página de PayPal, a veces cuando no hay servicio inclusive, y son fieles, ¿verdad? Saben, toca darle al Señor, toca sostener la obra, y ustedes lo aprecian, hermanos, y aprecian nuestro trabajo. Hay mucha gente que también no aprecia el trabajo, que no consideran, que no piensan en Dios, ¿verdad? No piensan en la obra, en predicar el evangelio, pero ya ves que el Señor siempre sostiene la obra. Dice que Él sustenta y cuida la iglesia, tanto así que murió por ella, ¿verdad? Y así Él la cuida y la hace a través de ti, ¿verdad? Así que bueno, en este día compartimos con ustedes. Este tema se llama Misión Imposible, porque realmente la salvación de una persona es el milagro más grande que se puede presenciar. Hay gente que, por ejemplo, como los leprosos, ¿no? Que Jesús sanó, dice que los sanó a los 10, pero hubo uno solo que regresó para el milagro mayor. Nadie lo ve, pero dice que el que regresó fue salvo, ¿verdad? Fue salvo. Los otros 9 probablemente están en el infierno ahora mismo, si es que nunca reconocieron a Jesús como el Señor, ¿verdad? Porque eso es una de las cosas que determinan si tú eres nacido de nuevo o no, ¿verdad? Si eres cristiano evangélico, pues no estamos hablando de una religión, ya que ninguna religión salva. Y ese es el problema mayor, que mucha gente está en religión, pero la religión no te salva. La iglesia tampoco te salva. El único que te salva es Cristo. Y la palabra bautizo tiene que ver con identificarte con Él, ¿verdad? Dice que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. No tanto el bautismo del agua, ¿no? Que también se efectúa como un acto simbólico y el primer acontecimiento público de que tú dijiste Jesús es el Señor, ¿verdad? Y lo cuentas públicamente cuando te bautizas en el agua. Pero la palabra bautismo también quiere decir que te identificaste con Cristo en su muerte y en su resurrección, ya que eso es el evangelio. El evangelio consiste en 3 cosas: Cristo vivió, murió y resucitó de los muertos. ¿Te das cuenta? La religión siempre pinta al Cristo muerto, crucificado, pero ese Cristo no puede hacer absolutamente nada por ti, ¿no? El Cristo que puede salvarte es el Cristo resucitado, el que está sentado a la diestra de Dios Padre y que está intercediendo por las almas por las cuales Él ya pagó. Así ¿verdad? es. Mira, aquí la clave es que no somos nosotros los que hacemos la obra, es el Espíritu Santo que convence de pecado. Y aquí en la Biblia tenemos, si tú nos quieres acompañar, en Hechos capítulo 16 y verso 14, una historia acerca de una mujer llamada Lidia. Lidia. Y nosotros tenemos una Lidia, ¿verdad? En la iglesia. Lidia Cardoso, te mandamos un saludo grande. También lo que dice aquí de la historia de Lidia es importante, porque según lo que tú estabas hablando ahora acerca del bautizo, mira cuán importante fue el bautizo para que ella tomara la decisión de servir a Dios. Dice en Hechos 16 y verso 14, dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor abrió su corazón, el Espíritu Santo de Dios entró en ella. Pero miren, el 15 dice: y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. O sea que después del bautizo, ella sintió ese deseo de servir a los siervos de Dios. Ahí está, la clave es indiscutible.
la señal de que tú naciste de nuevo es tu deseo de servir, ¿verdad? Toda persona que Cristo salvó y sanó, ¿verdad? Porque hay muchos que Cristo sanó, pero también los salvó. A la mujer del flujo de sangre, por ejemplo, dijo: tu fe te ha salvado. No solamente la fe la sanó, sino que la salvó, porque en ese momento, ¿verdad?, dieron señales de conversión, ¿verdad? Vuelvo y repito y regreso a los 10 leprosos. Uno regresó, los otros, Jesús preguntó por los otros 9, dijo: ¿dónde están los demás? Porque el Señor está interesado en dónde están, ¿verdad?, los que se tienen que convertir, y nosotros somos los que lo tenemos que buscar. Pero regresó uno y a ese le dijo: tu fe no solamente te ha sanado, sino que tu fe te ha salvado, ¿no? Y ya estaba hablando, ¿verdad?, de una conversión. O sea, pues de un reconocimiento de sus pecados, ¿verdad? Porque esa es la clave fundamental, reconocer el pecado. Y el único que puede hacer ese trabajo, ¿verdad?, como aquí con Lidia, dice que el Señor abrió su corazón para que estuviese atenta. Hermano, yo a veces le predico a la gente, los veo sentados en la iglesia y está así, mira, básicamente muerto espiritualmente, no entiende nada, no sabe nada, y viene así por 3 meses. Pero hay un día que esa persona viene y de pronto el Espíritu Santo le toca el corazón, y ese día, después de haber venido 3 meses y probablemente haber hecho la oración de fe, tú sabes, porque la demás gente lo hace, porque hay mucha gente en la iglesia que están porque otros están, no porque Dios los haya llamado, pero gracias a Dios están, pues no me estoy quejando de eso. Pero hay un momento en que la persona nace de nuevo, y es una cuestión, es invisible, pero al mismo tiempo es muy evidente por la actitud que las personas comienzan a adoptar. Así es, y el Espíritu revela a Cristo, y esto lo podemos ver en Juan 16:8. Dice así: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando venga, ¿quién? El Espíritu El Santo. Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo, si Él no entra en nuestro corazón, nunca vamos a entender que somos pecadores, no vamos a entender que somos injustos, que hay un juicio, no vamos a entender nada de eso. Necesitamos pedir que el Espíritu Santo de Dios entre en nuestro corazón cuando recibimos a Cristo, y entonces vendrá el arrepentimiento en nuestra vida. Eso es muy importante. Así como también es importante que cuando nosotros le predicamos a alguien, no creamos que por nuestro intelecto o por nuestra fuerza o por nuestra palabra la persona se va a convertir, ¿verdad? La persona se va a convertir porque lo que estamos diciendo ahora mismo, el Espíritu Santo es el que le va a decir a la persona que Jesucristo es el Señor. Esto es bien importante. Miren, el Evangelio no es una cuestión intelectual. El Evangelio del Señor Jesucristo es una revelación sobrenatural, no es una cuestión hecha por intelecto o por elocuencia humana, sino que es el Espíritu el que realmente toca a la persona para que reciba al Señor Jesús. Tú como ser humano puedes esperar cualquier tipo de reacción. A veces cuando uno está predicando el Evangelio, los perros ladran, suena el teléfono, hasta los demonios se manifiestan en una manera impresionante. A veces suena algo arriba en el tejado, cierran una ventana, se cierra una puerta sin que nadie esté en la puerta. O sea, puede pasar cualquier cosa, los demonios tratando de distraer a la persona para que no reciba a Cristo. Y así sucede muchas veces. Muchas veces pasa que uno está haciendo el llamado, está en el momento más crítico en que la persona está tomando la decisión de convertirse al Señor, y pasa lo que sea, pero como el Señor está en control y tú no te desvías, y sigues confiando en el Señor, siempre es bueno orar por la persona antes de hablarle, antes de predicarle, hacer una oración por esa persona. Señor, ten misericordia, toca a esta persona, porque de nuevo no somos nosotros, sino es el Espíritu de Dios el que toca a la persona, Dice, leías ahí, convence de pecado, ¿verdad? O sea, pues que la persona se siente pecadora, hay una convicción de su suciedad, hay una convicción de su mala vida, hay una convicción de su pecado, de su adulterio, de los robos, de la fornicación, o sea, de la mentira. Hay una convicción. La persona, el Espíritu Santo hace que la persona se sienta sucia y se sienta
verdaderamente lo que somos los seres humanos sin Dios, pecadores, ¿verdad? Identifica y señala el pecado en la persona. Es el trabajo del Espíritu Santo. Entonces la persona se ve como tal, ¿verdad? Se ve como está, y entonces en ese momento entiende que el único que puede limpiarle se llama Jesús, el Hijo de Dios. Entonces la persona por revelación decide: yo quiero a Jesucristo, yo quiero recibir el regalo de vida eterna, ¿no? Entonces la persona es limpia por la sangre de Cristo y por supuesto pasa a ser heredera, ¿no?, de la vida eterna. Porque vuelvo y repito, acuérdate de esto: cuando estamos hablando de salvación, hermano, tu tío, tu primo, tu nietecito, tus bisnietos, a todos hay que llevarlos al momento en que reciben a Cristo en su corazón. Esto es la perseverancia con los niños, por ejemplo, ¿no? Un niño tiene 6 años, 7 años, 8 años, hay que predicarles el evangelio. Es mejor hacerlo cuando son niños, ¿verdad? Y ya tienen cierto conocimiento del evangelio, que cuando sean teenagers o cuando sean gente en la pubertad. Es mucho más difícil que una persona reciba a Cristo o convicción de pecado cuando ya tiene 20, 21, 22, 24 años. Por eso los niños tienen que ser, ¿verdad?, nuestro blanco, siempre predicar el evangelio. Antes que Disney y todo ese chorro de caricaturas y basura, siempre es bueno darles material, libritos, ¿verdad?, de cuáles son los pasos para recibir a Jesús, quién es Jesús, ¿verdad?, etcétera, etcétera. O sea, Biblia, Biblia, Biblia. Entre más temprano el alma se entrega a Cristo, mejor es. Esa es la realidad. Así es, y es importante confesar con la boca que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Hay mucha gente que dice: no, yo ya lo confesé en mi mente. No, dice la palabra que hay que confesarlo con la boca, hay que confesarlo delante de los hombres para que Dios también nos confiese a nosotros como sus hijos, para que Él nos reciba a nosotros, para que Él nos dé puerta abierta en el cielo y no diga después que nos va a negar. Él, si tú lo niegas, Él te niega. Mira aquí en capítulo 3 de Juan, habla acerca de otra historia, es la historia de Nicodemo. Dice en el capítulo 3: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo… Perdón. Solo para ayudarte un poco, es como si hubiese sido un sacerdote católico, por decirlo así, ¿no? Como si hubiese sido una persona en una religión, ¿no? En un budista, un hinduista, un islamista, ¿no? Era un sacerdote, ¿verdad? Una persona que estaba involucrada, conocía la religión, ¿verdad? Y mira nomás la conversación que tuvo con Cristo. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Sí, es la explicación del nuevo nacimiento, ¿no? O sea, hay una transformación completa en la persona, ¿verdad? Esa persona viene a ser hijo de Dios y tiene vida eterna en ese momento. Pero es como el viento, ¿no? O sea, tú sabes que el viento está soplando, pero no tienes idea de dónde va y de dónde viene. Es invisible esto. Es un acontecimiento invisible. A veces la gente llora, a veces no pasa nada. Lo importante es que el proceso se siga. Es bien importante que el proceso se siga. Y la oración de fe se formula precisamente para eso, ¿no? Para que podamos entender cómo es el proceso. La Biblia dice claramente en Romanos 10, ¿verdad? Quiero que lo veas. Dice: porque
porque el fin, dice en Romanos 10:4, esto es para todos ustedes que están en alguna religión, ¿verdad? Dice que el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. Mas sin embargo, la religión te ha dicho a ti que tú tienes que cumplir los mandamientos para poder ser salvo, ¿verdad? La religión fue fundada por los hombres. Creo con todo mi corazón y con todo respeto que fue bajo la dirección de Satanás, porque mientras que el hombre pueda estar muerto espiritualmente, al diablo le gusta tenerlo así, ¿verdad? Muerto espiritualmente, porque si una persona no logra nacer de nuevo, continúa muerto espiritualmente hasta que muere físicamente, y luego pues viene la muerte segunda, de la cual habla el libro de Apocalipsis. Dice que la muerte segunda es la muerte eterna, la muerte sin Dios. Entonces, por eso es bien importante el evangelio, y por eso acá nosotros nos dicen que somos la aleluya, que somos, que somos muy molestones, que no dejamos en paz a la gente, porque siempre estamos predicando y siempre estamos pidiendo a la gente que se cambien de religión. Y en realidad las religiones no salvan. Ya te dije, ni la iglesia salva. El único que salva es Cristo. Pero si tú no tienes el conocimiento de cómo se hace, ¿verdad? Y de quién es el Señor, entonces pues básicamente te vas a quedar sin recibir, ¿verdad? Lo que Dios ha destinado para ti. En este momento te cuento una anécdota, ¿no? Había un jardín de niños, ¿verdad? Un parque donde muchos niños jugaban todos los días con los columpios y los slides, ¿no? Los resbaladeros. Y todos los días, ¿verdad? Los niños jugaban, y eran muchos niños en ese parque. Y había un hombre que sabía un secreto, que era un secreto terrible y destructor. El hombre sabía que debajo de ese jardín de niños, ¿verdad?, pasaba una tubería de gas, la cual tenía una fuga. Y él nunca lo dijo, siempre se cayó y nunca lo dijo. Y los niños jugaban y él lo sabía y no lo decía, ¿verdad? Ya todos ustedes me imagino que se imaginan lo próximo, ¿no? En un momento dado, ¿verdad?, por una chispa, por un fósforo, por una colilla de cigarro, esta fuga de gas, ¿verdad?, explotó, ¿verdad? La tubería, la fuga causó una explosión terrible en el jardín de niños y murieron todos los niños que estaban jugando ahí, ¿verdad? Fue un día en el cual sucedió esa tragedia tan terrible, y por supuesto la mente inmediatamente te va a ver la tragedia, pero el segundo pensamiento es: este desgraciado, ¿verdad?, sabía lo que les iba a pasar y nunca lo dijo, ¿verdad? Y así mismo es el cristiano evangélico, que tiene la responsabilidad de predicarle al que se va a ir al infierno sin remedio, a menos que reciba a Cristo en su corazón. Y no tiene nada que ver con religión, absolutamente nada que ver con religión. Tiene que ver con que la persona entienda los pasos que tiene que dar para poderse convertir al Señor. Aquí dice estas palabras: porque de la justicia que es por la ley, esto está en Romanos 10:5, Moisés dice así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, ¿verdad? Está hablando de la ley, de los 10 mandamientos. Escucha: si tu esperanza es ser buena gente, tu esperanza está perdida, porque dice la Biblia que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Solo la esperanza de ser buena gente está totalmente cancelada, no sirve. Ese argumento no te va a servir cuando tú te presentes al trono blanco, al juicio, porque toda persona, todo ser humano va a tener que dar cuenta a Dios de lo que hizo mientras estaba aquí, ¿no? Y cualquier cosa que tú puedas decir no te va a alcanzar. Son 613 mandamientos de la ley de Moisés y todos son muy difíciles de cumplir. Para que tengas un ejemplo, los 10 que conocemos, ¿no? No matarás, no mentirás, no adulterarás, no codiciarás. Todos esos, estoy seguro que usted como yo, ¿verdad?, y como la pastora acá a la par mía, ya nosotros quedamos muertos por esa ley, porque nosotros definitivamente ya pecamos, ¿verdad?, en algún momento. Y si usted pecó en algún momento, usted no puede ser salvo por la ley, ¿verdad? Vuelvo y lo repito, dice: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, ¿verdad?, o morirá por ellas, literalmente,
Porque si usted falló en algún mandamiento, con uno que usted haya fallado, usted está fuera de la salvación eterna. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, ¿verdad? Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Ok? Dos cosas: confesión, ¿verdad?, de tu pecado, confesión que Jesucristo es mi Salvador, y creer con el corazón que Él perdona los pecados, cualquiera que haya sido, donde quiera que haya sido, ¿verdad? Esa es la convicción de la que hablábamos del Espíritu Santo, ¿verdad? Es el momento: confesar a Cristo con la boca y creer con el corazón que Dios lo levantó de los muertos, porque cuando Cristo se levantó de los muertos, ¿verdad?, dio a entender el Padre que había uno que podía redimir a toda la raza humana sin necesidad de pagar ningún precio, ¿verdad? Porque literalmente nosotros sin Cristo lo que nos merecemos, y no porque alguien lo desee o lo diga, sino porque Dios es justo y ya está establecido así, ¿no? Está establecido así porque Dios es justo. Él no tendrá por inocente al pecador, a menos que Cristo esté en el corazón de ese pecador, ¿verdad? Así es. Así que es importante la oración de fe, hermanos. Es necesario que esa oración de fe sea correcta, porque podemos decir en la oración: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Pido perdón de mis pecados, yo me arrepiento. Esa palabra yo me arrepiento tiene que ser la crucial, la más importante en la oración. Yo me arrepiento de mis pecados, perdóname, Señor. Y en esta noche yo te recibo como mi Señor y Salvador, y reconozco que tú eres el Hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Así es, dice, vuelvo para que dice más, dice que si confesares con la boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ¿verdad?, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, ¿verdad? En el corazón, el Espíritu de Dios te toca tu corazón y te dice: tú eres pecador. Entonces tú dices: sí, soy pecador, yo necesito la sangre de Cristo para que me limpie y me justifique. Entonces el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Fíjate, son dos ingredientes acá, ¿no? A la hora del arrepentimiento y de reconocer el pecado, entonces inmediatamente el Espíritu de Dios, ¿verdad?, le da convicción de salvación, y en ese momento la persona tiene que confesar. Fíjate que la vida y la muerte están en poder de la lengua, ¿no? Dice el libro de Proverbios, y literalmente uno se salva porque uno confiesa a Cristo con la boca, ¿verdad? Eso es muy importante, y eso es realmente lo que mucha gente no ha hecho. Mucha gente viene a la iglesia y se sientan, les gusta todo, les encanta todo, saben que perciben algún tipo de bien, algún tipo de cosa alegre, ¿verdad? Las canciones, la gente es buena, pero eso, como dice uno por ahí, entrar a un garage no te convierte a ti en un Mercedes-Benz. Así que tampoco entrar a una iglesia te convierte a ti en cristiano, ¿no? Hay gente que está convencida, pero no está convertida. Y ese es un problema grave que tenemos. Por eso la gente le cuesta servir al Señor. Le dan al Señor por gotas todo, ¿no? El frasco nunca lo rompen. Siempre les tapan un poquito de perfume acá, un poquito de loción por allá, pero nunca se vota para el Señor, ¿verdad? Como debería de ser, porque en realidad el problema es que nunca ha nacido de nuevo. Así es, y es algo importante también. La palabra de Dios dice: arrepentíos y convertíos, porque no puede haber arrepentimiento sin conversión. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros le pedimos perdón al Señor de todos nuestros pecados, pero al mismo tiempo que estamos pidiendo perdón, estamos cambiando nuestra forma de vivir. Estamos siendo otra persona, ya no vivimos para nosotros, vivimos para el Señor. Y eso lo hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Mucha gente, por ejemplo, viene a Cristo después de una película del rapto, ¿no? Va a venir el anticristo y
va a venir una guerra, tercera guerra mundial, y todo el mundo dice, no, yo no quiero, yo quiero recibir a Cristo. No, a Cristo no se le recibe por miedo, a Cristo se le recibe por fe, ¿verdad? Porque el Espíritu te convenció que tú eres un pecador y tú te arrepentiste, tú lloraste, tú te sentiste sucio por tus pecados y entonces te convertiste al Señor, ¿verdad? Y ya por eso tu vida ya no va a ser la misma. Vas a dejar el alcohol, el Señor te va a hacer una pila de milagros en un montón de áreas, otras áreas van a quedar así, que Dios va a seguir tratando contigo, pero tú vas a saber exactamente cuando estás mal y estás bien, ¿verdad? Porque el Espíritu te va a convencer de pecado. Tú vas a, uno de los sentimientos desagradables de estar en Cristo es que cuando uno peca uno se siente mal, ¿verdad? Eso es un sentimiento desagradable porque el Espíritu lo produce, ¿no? Pero la persona que no nació de nuevo sigue igual, sigue pecando, sigue viviendo con otra mujer, y con la otra que tiene, y sigue robando en la factoría, sigue mintiendo, sigue hablando malas palabras. O sea, no hay un nuevo nacimiento porque no hubo un proceso correcto, ¿no?, de la conversión. Y esto es durante el trayecto de vida. Porque hay quien me dice, no, pues nosotros tenemos chance, ¿verdad?, de ser salvos, ¿no?, y de ir con Dios aún después de haber muerto. Y eso es un error terrible, es un error bíblico terrible. La Biblia no habla de un purgatorio, no habla de un lugar neutral. O sea, hay una historia, no es una parábola que Jesús contó, y no tengo tiempo para ir a ella, pero está en el libro de Lucas capítulo 16, y es la famosa historia, no parábola, sino historia, ¿verdad? Porque Jesús jamás iba a hablar de personajes con nombre en las parábolas, sino que esto Jesús lo estaba contando porque es una historia que sucedió. Había un rico y un mendigo que se llamaba Lázaro, ¿verdad? Y el rico vivió como quiso y nunca buscó de Dios, nunca se convirtió, nunca recibió a Cristo. Y cuando murió, la Biblia dice que se fue a un lugar de tormento, se fue directo al infierno. No se fue a un lugar neutral o a un purgatorio donde están las almas, ¿cómo se llama? Un limbo o algo así, no, sino que se fue directo a sufrir a un lugar de tormento. Mientras que el mendigo fue llevado por los ángeles al paraíso. Inmediatamente, cuando una persona muere sin Cristo, inmediatamente es trasladada al infierno. Cuando una persona muere en Cristo, inmediatamente es trasladada al paraíso, ¿verdad?, a la presencia del Señor, a descansar, esperar todo el fin de toda la historia, que ese es otro tema para otro día. Pero mira lo que dice aquí en el libro de Hebreos, capítulo 27, ¿no? Esto es para los que creen en el purgatorio o en la reencarnación, que está peor todavía, ¿no? Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esto más claro no puede estar. Aquí se vive una vez y se tiene chance una vez. A los 11 años, a los 12, 15, 18, 40, 50, 60, 80, no sé qué edad tengas, pero es como tu cumpleaños segundo, por decirlo así. Regularmente el que se convirtió de nuevo, el que nació de nuevo, nunca se olvida de ese día, porque ese día lloró, ese día Dios lo tocó, ese día Él cambió. Si tú no tienes memoria de ese día, probablemente tendrías que orar con nosotros al final esta noche para poder tener seguridad de salvación, ¿verdad? Entender el proceso y entender lo que estamos hablando en este día. Muchas personas piensan que, por ejemplo, en Apocalipsis 20, 14, y te lo voy a leer porque ya casi vamos terminando, ¿no? Pero es como para que, pastora tiene algunos otros versículos acá, pero en Apocalipsis 20, 14 dice acá, mira, esto es en el final, ¿no? Esto es ya cuando termina todo, después de los 1000 años, ¿no? En el libro de Apocalipsis, cielos nuevos y tierra nueva, ¿no? Entonces dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, ¿no? Date cuenta de esto, que aquí teológicamente el lago de fuego y azufre ahora mismo es una galaxia en el universo, se puede decir físico, un lugar físico que todavía está vacío, ¿verdad?
El infierno está en el centro de la tierra, a donde descendió la familia de los que se rebelaron desde el principio contra Moisés, por ejemplo, ¿no? Ahí descendieron vivos al infierno, dice la Biblia. Primera vez que se registra la palabra infierno, que se abrió la tierra y se los tragó vivos y descendieron vivos al infierno. O sea que el infierno es un lugar literal que está en el centro de la tierra, ¿verdad? Luego tenemos el lago de fuego y azufre, que está vacío ahora mismo, pero que ya está dispuesto, está preparado. Mira nomás para quién está preparado. Los primeros tres que van para allá es el diablo, el falso profeta y el anticristo, ¿verdad? O sea, los tres primeros que van para allá. Fueron juzgados los muertos, ¿verdad? Después, según las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, ¿verdad? Y fueron juzgados cada uno según su obra. Fíjate eso. Y la muerte y el Hades, o sea, el Hades es el infierno. O sea, el infierno va a ser trasladado al lago de fuego y azufre. Dice, el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, ¿verdad? Esa es la muerte segunda, esa es la muerte eterna, ¿verdad? A donde van las personas. Y que de hecho, fíjate bien que el lago de fuego y azufre no fue hecho para el hombre, porque Dios tenía destinado que el hombre se salvara, que el hombre fuera salvo. De hecho, fíjate que los ángeles no tienen salvación, los que han caído, pero nosotros tuvimos salvación. ¿Por qué? No lo sabemos, pero tenemos salvación a través del evangelio y a través de Cristo. No a través de la religión, porque la religión solamente es como un adormecimiento, ¿no? Es como algo que te adormece mientras te vas al infierno. Pero el evangelio es lo único que te salva. Y aquí qué curioso esto, hermanos, que el lago de fuego y azufre, ¿verdad? Es el contenedor, ¿verdad? Donde eternamente van a vivir los demonios que se rebelaron contra Dios, el diablo, el anticristo, el falso profeta y los hombres que no se hallaron escritos en el libro de la vida. This is really hard. Wow. Y es algo como lo del jardín de niños que te conté. O sea, por eso es que nosotros insistimos en que la gente se convierta. Insistimos en predicar el evangelio. Si nosotros no supiéramos lo que pasa, si te vas sin Cristo, nosotros no tuviéramos la urgencia de poder predicar el evangelio. Pero la verdad es que solamente se es salvo a través de Jesucristo y no hay otro camino. Él lo dijo claramente. Él dijo que el Padre y Él eran uno, porque Cristo es el Padre que vino y se hizo hombre. O sea, pues que el verbo nació carne, o el verbo se hizo carne para poder pagar la deuda. Cuando pagó la deuda, ¿verdad? Él básicamente es el segundo Adán, que básicamente nos da el acceso al reino de los cielos. Y ahí es donde viene el punto, pastora, esta noche. Así es, y quiero decirte que somos importantes delante de los ojos del Señor, pero en esta noche hay una pregunta que hacernos. ¿Será que realmente nosotros nos arrepentimos delante de la presencia del Señor y decirle, Señor, yo me arrepiento de mis pecados? Por una de las cosas que tú puedes ver si te arrepentiste o no es la clase de vida que tú tienes ahora. ¿Te convertiste de verdad o sigues viviendo en el mundo como vivías antes de haber llegado a la iglesia o haber creído que eres cristiano? La clave es arrepentirse de los pecados y convertirse. ¿Qué pasa después de todo eso? ¿Qué pasa después de que tú tienes al Señor en tu corazón y vives una vida diferente? Mira lo que pasa. Dice aquí en Mateo capítulo 5, 14: vosotros sois la luz del mundo. Mira qué importantes somos. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así es, y bien, junto con ser luz y sal, ¿no? Viene la persecución, viene las contradicciones, viene la guerra, porque la luz y las tinieblas no tienen comunión.
Dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, ¿no? Y obviamente nadie quiere que sus obras malas sean descubiertas, ¿no? Como dicen los famosos esqueletos en el closet. Pero Dios, que conoce los corazones y conoce nuestra intención, sabe si verdaderamente nosotros queremos agradarle o no. Y poco a poco el Espíritu Santo nos va dando la fuerza para romper cadenas, para transformar nuestras vidas. Tal vez, como te dije anteriormente, tal vez no es que uno tenga una conversión inmediata a todo, ¿no? Pero obviamente, sí, definitivamente el deseo de servir a Dios, de amar a Dios y agradar a Dios, sí es característico de aquel que nació de nuevo. Si estas cosas no están en tu vida, si tú todavía sigues con duda, ¿a qué iglesia voy? ¿Verdad? Como la mujer samaritana le dijo a Jesús, bueno, nuestros padres dicen que en este monte hay que adorar y ustedes que son judíos dicen que en este otro monte, ¿a qué iglesia voy? ¿No? A la de fulano, sutano, mengano. Y Jesús le dijo, mujer, créeme, le dijo, que la hora es y la hora es ya, ¿verdad? En que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Porque muchas veces tenemos fe en una estatua, ¿verdad? Y todo lo de la idolatría, que a la final de las finales es como hechicería, porque si te diste cuenta que la gente que muere, ¿verdad? Unos van al descanso completo. O sea, cuando el rico le pidió a Lázaro que viniera, ¿no? Y le dijo a Abraham, que vengan aquí a ayudarme, a darme de beber porque estoy en esta llama. Él le dijo, no se puede, nosotros ni podemos ir para allá ni ustedes para acá, ¿verdad? It's over, está terminado, o sea, es determinado, hermanos. Parece increíble cómo vivimos esta vida, ¿no? Hay quien viene, hace billete, se vuelve multimillonario, estudia, se gradúa, tiene hijos, tiene mujer, hace y deshace, se muere y se fue sin Cristo, hermanos. That is the worst thing that can happen. El peor negocio que tú puedes hacer es ganar todo el oro, toda la plata, haber hecho tanto y haberte ido de esta vida sin conocer al Señor Jesús, sin haberte arrepentido de tus pecados, sin haberle dado el corazón. Y tú puedes ver a un nieto que ha crecido, que ha vivido, y de pronto lo vas a ver que se va al infierno porque nunca le predicaste, o un tío, o un vecino, o un amigo, ¿verdad? O tus propios hijos. ¿Cómo podemos vivir con la conciencia tranquila si sabemos que va a haber daño eterno y nosotros no actuamos, hermanos? Es algo que verdaderamente te debería de poner a pensar muchísimo, porque yo creo que no es necesidad que te diga esto. Lo decía Billy Graham en un mensaje que veíamos el otro día, ¿no? Si él hubiera sabido que la vida se iba a pasar tan rápido, dice que otra cosa hubiera sido, ¿no? O sea, si nosotros hubiéramos sabido que la vida se iba a pasar tan rápido, si un muchacho de 20 años ahorita mismo supiera que cuando menos se lo piense va a tener 55 o 60, cada quien evaluaría un poquito más, ¿verdad? Lo que estamos diciendo. Y honestamente tenemos una gran responsabilidad, ¿verdad, pastora? Así es. ¿Qué clase de vida estamos llevando? ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Porque es increíble, hermanos. Hay personas que tienen una vida muy mala y tienen sus hijos pequeños y dicen, no, ellos están pequeños, no se dan cuenta. Pero quiero decirte que niños de 2 años, 3 años se dan cuenta de lo que pasa en la casa y eso queda en sus corazones, y cuando están grandes se recuerdan. Demos un buen testimonio a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Digámosles con nuestra vida lo que Jesucristo vale para nosotros. Eso es lo importante, no tanto con la boca, sino con nuestros hechos. Así es, y Apocalipsis 26 dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed y dice, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida eterna. Dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Es lo que Dios promete, ¿no? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis, ¿verdad? Pero los cobardes, dice, estarán, y los cobardes y los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Entonces nosotros, teniendo estas dos cosas por delante, hermanos, porque no hay otra, no importa cómo tú lo veas ni quién lo autorice, pero yo estaba a punto de hacer un comentario y se me había ido, pero creo que te lo voy a hacer. O sea, inclusive hablar con gente o pedirle a gente que ya murió es hechicería, es espiritismo. La gente que ya murieron. Solo Dios sabe a dónde se fueron. A veces uno no puede juzgar. Sabe uno más o menos por la vida que llevaban. Nunca dieron señal de arrepentimiento, de amar a Dios, de conocer el evangelio. Obviamente puedes casi especular que están en el infierno. Pero lo más importante de esto es, hermanos, que de un momento a otro, ¿verdad?, uno se va, ¿verdad? Y uno tiene que estar bien seguro, no solamente que uno es salvo, sino que los que están con nosotros también son salvos, ¿verdad? Esto es muy, muy importante y es el tema de esta noche. Esperamos que el Espíritu de Dios te haya hablado, que tú hagas los pormenores. Acuérdate que la oración de fe tiene sus partes importantes, ¿verdad? Y hay que llevar a la gente en la oración de fe, porque dice claramente la Escritura que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación, ¿verdad? Y la oración de fe es como que a veces nos da nervios hacerla, ¿no? Sí. No sabemos ni por dónde comenzar. Y a veces cuando la persona, tú le dices a la persona, ¿usted quisiera recibir a Jesús en su corazón? Y la persona te dice, sí. Y uno dice, ya me fregué porque no sé ni qué sigue, ¿verdad? Sí. Pero entonces usted le dice, ahora repita conmigo, ¿verdad? Señor Jesús, en este día, ¿verdad?, yo me arrepiento de mis pecados, confieso que soy pecador. Amén. Padre, perdóname. En este momento yo te recibo en mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y te doy gracias por darme el regalo de vida eterna. Gracias, Señor Jesús. Y el Espíritu Santo, ¿verdad?, hace el resto del trabajo, porque primeramente no fuimos nosotros el que lo convenció, sino fue el Señor. Y segundo, es el Señor que va a llevar esa alma por su Espíritu al arrepentimiento cada día, así como también a ser convencido de justicia, porque ya Cristo pagó por nosotros. Amén. Y también va a ser convencido de juicio. ¿Sabes por qué? Porque el príncipe de este mundo, Satanás, fue juzgado en la cruz. Cristo lo exhibió públicamente y triunfó. Dice que Cristo anuló el acta de los decretos que nos era contraria. O sea, ese documento que decía que tú ibas para el infierno, ese documento, Jesucristo lo canceló y ¡pum!, te puso la visa, te dio la ciudadanía, ¿verdad? Y por su sangre nosotros tenemos acceso al trono de Dios, a orar cada día en su nombre, ¿verdad?, para que Él nos conteste las oraciones y toda la bendición que es ser nacido de nuevo, ser un cristiano evangélico, y no te tiene que dar vergüenza. Al quien te van a criticar, te van a apelar, van a decir que es un fanático, un aleluya, etcétera, etcétera. That's fine, porque dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Gloria no a Dios. Que entiende, pero que cree, ¿no? Amén. El creer en es Hechos importante. 13:47 dice, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Qué lindo. Así que seamos luz, seamos parte de lo que el Señor ha puesto en esta tierra, a todos sus siervos, sus obreros que van a ganar esas almas para Él. Eso es muy lindo, es un privilegio muy grande que el Señor nos da. Gracias a todos, estamos contentos en esta noche, porque Dios ha hecho cosas grandes, porque sabemos que a medida que nosotros vamos hablando, la gente va poniendo sus peticiones de oración, van deseando, por ejemplo, Cecilia Hernández da gracias a Dios porque su hija se graduó hoy. Wow, qué que bueno. Es Anita. Aplausos. Gloria a Dios. Así que Praise God. damos gracias a Dios. Cada graduación es un logro, es un logro muy así grande. Es.
quiero pedirles a los padres que nos manden las fotos de sus hijos, porque miren qué lindos salen y para nosotros es un honor de verdad poderlos felicitar. También Samuel quería pedir oración para que Dios le dé paciencia para esperar en el tiempo de que es perfecto. Y manda muchas bendiciones a los pastores y a la iglesia. Gracias, Samuel. Gracias, papito. Bendiciones a ti también. Bendiciones, Dios te bendiga. Rubí Bernal, oración por mañana, que lo dijimos al principio, que para que presente esos papeles y le apruebe su vivienda en el nombre Gloria de Señor. Jesús. También Cecilia pide oración por sanidad completa para su hermana Carla en El Salvador. Vamos a estar orando, Ceci. Carmen Sáenz pide oración por Yari, ya que pronto regresará a trabajar, y la protección de Gabriel, que ya estará en la guardería. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Graduación hoy de Anita Hernández y Emi Jiménez, así que las felicitamos. Miren, ahí ven a Emi en la pantalla, qué linda, y también a Anita, a Lucy, que Dios les bendiga, gloria a Dios. Así que, por favor, los padres, mándenos fotos de sus hijos, así el domingo seguimos felicitando a todos. Así es, iglesia, en este momento le damos gracias al Señor. Si de alguna manera todavía te das cuenta, y como dijimos íbamos a orar al final, si te das cuenta que estás fuera del Evangelio, que solamente para ti es, hasta el Evangelio es una religión, inmediatamente sal de eso. Cuando Adán y Eva se pusieron una hoja delante y una atrás, ¿no? Dice que se hicieron unos delantales de higueras. El Señor inmediatamente le dijo, that's not good, eso no sirve. Hizo sacrificio el Señor y los cubrió del cuello hasta los pies, dando Dios a entender que solamente se podía ser salvo a través de un sacrificio. Pero no es el sacrificio que la gente hace caminando de rodillas, haciendo penitencias, cumpliendo penitencias, dando dinero, comprando indulgencias, sacando a gente del purgatorio. No, es el sacrificio de Cristo. No es flagelándose la espalda ni crucificándose tú mismo. Eso es religión. El único sacrificio que verdaderamente salva es el de Cristo en la cruz, y ya fue dado una vez y para siempre. Con una sola ofrenda hizo perfectos a los que son santificados. Así que si en esta noche te encuentras entre uno de ellos, a lo mejor estás en otro país, Dios sabe y conoce, porque el objetivo nuestro es que la gente se convierta al Señor, ¿verdad? Que haya una conversión en tu vida, que recibas a Cristo, especialmente si los ídolos son tu esperanza. Si tú estás en idolatría, si tienes imágenes, eso abominación para Dios, eso trae pobreza, eso trae enfermedad, eso trae miseria. Nunca tú te das cuenta, no te das cuenta cómo están los países que confían en los ídolos. Cada vez están peor, porque tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen pies y no caminan. Dice que semejante a ellos son los que los adoran. Entonces no sigas en la religión, conviértete a Cristo, recibe al Señor en tu corazón, sal de eso. Nosotros en mucho tiempo, ¿verdad? Por tradición estuvimos en eso, otra gente estuvo en brujería, santería, otras religiones, pero las religiones no salvan. El único que salva es Jesús. Así que en esta noche ora conmigo y dile: Señor Jesús, en esta noche he entendido el poder de tu evangelio. Señor, tú viviste, moriste y resucitaste por mí. Yo lo creo, Señor. Confieso que soy pecador y me arrepiento genuinamente, Señor. Sinceramente me arrepiento delante de ti. Te pido perdón por haberte ofendido, por haber fallado. Así como también en este momento, Jesús, te pido que entres en mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y yo confieso con mi boca en este momento que tú eres el Hijo de Dios, mi Señor y mi Salvador. Lo creo con mi corazón y lo confieso con mi boca. Jesucristo es el Hijo de Dios, mi Señor y mi Salvador. Si has hecho esa oración, tú has nacido de nuevo. Si lo has hecho de corazón y sinceramente, hay un nuevo día para ti, un nuevo nacimiento para ti. Hoy Dios va a comenzar a revelarse a ti, a guiarte, a cuidarte, ¿verdad? Y hacerte heredero de todas las cosas juntamente con Cristo, porque es una bendición que no para nunca. La vida eterna a cambio de la muerte eterna. Qué horrible es hablar de esas cosas. No es nada agradable hablar de los temas del infierno y todo eso. Es horrible, pero hay que hablarlo, hermanos, porque es una realidad. Bueno, es más real lo espiritual que lo físico, con eso te lo digo todo, porque lo físico se acaba en un momento,
pero luego pasa uno a lo espiritual. La pregunta es, ¿estarás con Dios o estarás apartado de Dios para siempre? Eso es un pensamiento horrible que nadie quiere manejar, y esta noche el Señor nos ha dado la gracia, el respeto. Nosotros lo que te decimos te lo decimos con respeto, pero es lo que es, y yo sé que el Señor va a poner en ti como evangélico cristiano una gran responsabilidad de predicar el evangelio a toda criatura, porque es la gran comisión y no es una sugerencia que el Señor nos hizo, es una orden que el Señor nos dio: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, y el que no será condenado, hermanos. Es bien serio el mandamiento que Dios nos dio, ¿verdad, pastora? Así es, y en esta noche te queremos invitar, si nunca te has bautizado, por favor mándanos un mensaje y dinos: yo me quiero bautizar, porque tú ya tienes al Señor en tu corazón. Acuérdate de lo que pasó con Lidia en la historia. Después de haberse bautizado quería servir al Señor. Así que después son procesos, son cosas que Dios ha dejado, mandamientos, el bautizo, y nosotros con todo nuestro amor siempre vamos a la playa y bautizamos. Así que mándanos un mensajito donde estés, si en la página o en el Facebook, y di: yo me quiero bautizar. Y si tú estás en otro país, yo también, y no puedes venir hasta aquí donde estamos nosotros, mira, busca una iglesia, busca un buen pastor de sana doctrina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ve y dile: yo me quiero bautizar y quiero servir a Cristo, en el nombre de Jesús. Así es. Padre, oramos por las peticiones que tenemos. Declaramos como iglesia, Señor, que tú las cumples. Sana a los enfermos, liberta a los cautivos. Señor, salva a los que están perdidos en este momento. Señor, dales la seguridad de haberse salvado esta noche, Padre. Toda persona que tenía dudas, no dejes ninguna duda en sus corazones. Tócalos donde quiera que están, Señor. Declaramos libertad, salvación, vida eterna, prodigios, milagros y maravillas. Y Señor, te agradecemos por sanar a los que están enfermos y por romper cadenas ahora mismo, Padre. Las oraciones que se han pedido son contestadas ahora mismo. Oramos unánimemente, Padre, todos juntos. De tu palabra dice claramente, Señor, que ahí donde estás tú, Señor, hay libertad. Los hermanos juntos en armonía, tú envías bendición y vida eterna, Padre. En esta noche, en el nombre de Jesús, el pueblo del Señor dice: amén y amén.